Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Salus Carnis. Yo no tengo muchos medios, pero tengo algo que contar y me he decidido a, con los pocos medios que tengo, contar lo mucho que tengo que contar, no porque yo tenga grandes invenciones, sino porque tengo la suerte de dedicarme a los padres de la Iglesia. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Este domingo contemplamos el misterio de la presentación del Niño Jesús en el templo y la primera lectura que nos ofrece la liturgia es del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero, en griego el verbo para enviar es exapostelo, es enviar hacia afuera. Esto es bonito si uno piensa en nuestra doctrina trinitaria, ¿no? Enviar hacia afuera. A mi mensajero, angelon, en griego, mensajero es angelon. Entonces hay una teología muy primitiva ligada al judeocristianismo, los primerísimos años de andadura del cristianismo primitivo, que desarrolla lo que llaman la cristología angélica, o sea que el enviado, el gran ángel, es el verbo, es Jesús. Entonces aquí tenemos: voy a enviar a mi mensajero, a Jesús, para que prepare. En griego epiblepsetai es como epiblepo, mirar por encima, en el sentido como episcopeo, que es como observar por encima. Es como se llama a los obispos, viene de este verbo episcopeo, y aquí tenemos epiblepo, que sería como un sinónimo. No es uno que vigila el camino, que vela por el camino, que vela, que prepara el camino, ¿no? En cuanto que vela por él, que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor. Esto es bonito, ¿no? Este de repente y Saifnes. Bueno, pues no fue tan de repente, esto llevaba preparado desde la eternidad, en la que Dios, en esa eternidad que nos cuesta comprender, que nosotros no tenemos experiencia de eternidad, Dios Padre pergeñó la economía de la salvación, es decir, el plan salvífico. Economía de la salvación equivale a plan salvífico. Ese plan salvífico estaba contemplada esta presentación de Dios a los pueblos, ¿no? Por medio de la encarnación. Si de repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando, ¿no? Esto es muy bonito. Veremos en el Evangelio de Lucas que había dos que con seguridad estaban buscando al Salvador. Uno era Simeón y otra era la profetisa Ana, ¿no? Y esa pregunta para nosotros andamos buscando al Señor. Y el mensajero de la alianza, ¿en quién os regocijáis? Dice la lectura. El griego de la Septuaginta dice Hon himeis celete, a quien vosotros deseáis. A quien vosotros deseáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo, en griego pantocrátor, ¿no? Todopoderoso. Pantos todo, krator poder, todopoderoso. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues dice el texto, es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. En griego, si consigo distinguir mis anotaciones, dice, pues, autos el eisporeuetai, viene, entra, no es como uno que va andando y entra en un sitio. Él entra, viene entrando, jospir, como fuego,
y luego ya sí, de fundidor, ¿no? Que funde una superficie. Donde dice como lejía de lavandero, en griego es como hierba para lavar. A mí me recordaba cuando mi perra comía hierba y se purgaba, ¿no? Le hacía vomitar y se quedaba tan a gusto. Entonces, no sé, como hierba para purgar, como hierba para lavar, no es esta imagen. Claro, lejía de lavandero es más exterior y esta de purgarse con hierbas es como más de interior, ¿no? Se sentará como fundidor que refina la plata. Sí, en griego es se sentará fundiendo, joneuon en participio, fundiendo y kazaritson purificando, por eso decía la imagen de la purificación a través de la hierba, porque, o sea, de alguna planta medicinal, que es lo que significa poa, ¿no? Entonces, porque también este kazaritzo es purificar. Entonces, se sentará como fundiendo y purificando, como fundiendo y purificando el oro y la plata. Ahí cambia un poquito respecto a la lectura que leemos ahora, que refina la plata y dice como fundiendo y purificando como el oro y la plata, o la plata y el oro, ahora no recuerdo el orden. Refinará a los levitas, a los hijos de los levitas, dice en el griego, y los geo, dice, y los derramará como oro y plata. Aquí pone acrisolará, como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. En griego dice, esto a mí me gusta mucho, el texto actual que leemos en misa es y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Y en griego es y esontai será para el Señor, y serán para el Señor proságontes, llevando thysían un sacrificio en dikaiosine, en justicia. Esto es muy bonito porque no, o sea, es ontológico. Y serán, es decir, que va a fundir, o sea, el Mesías va a purificar a los levitas, que son la rama sacerdotal, a los hijos de los levitas, ¿no? Nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Entonces es como si nos purifica y seremos, ¿no? Aquí dice el texto serán, y seremos para el Señor porque acercaremos un sacrificio en justicia, es decir, yo aquí veo la idea de que esa purificación es para ser, no para dar sacrificios, cosas externas, sino para ser para el Señor, ¿no? Que veremos que en la presentación de Jesús en el templo es que el primogénito es llamado santo para el Señor. Esto es como para ser para el Señor, llevando, que somos nosotros mismos, ¿no? Porque llevamos un sacrificio en justicia, es decir, nosotros mismos nos convertimos en ese sacrificio, thysían, aquí dice ofrenda y oblación, el término griego es thysía, que es el sacrificio, también es el sacrificio de Jesús en la cruz. Uy, que estoy tapando el micrófono. El sacrificio de Jesús en la cruz se le llama thysía, ¿no? En justicia.
Esto me gusta mucho porque a veces se acentúa demasiado las cosas externas que uno hace en la vida espiritual, cuando lo verdaderamente importante es el ser santo del cual brotan las obras de la caridad, por supuesto, ¿no? Como dice el apóstol Santiago en su carta. Entonces esto acerca de Malaquías, voy un poquito rápido, pues que tengo prisa. El salmo es muy bonito, es el que se aplica a la ascensión, pero eso no me meto ahora a explicarlo. El Señor Dios del universo, Él es el Rey de la gloria, portones, alzad los dinteles. Pero bueno, aquí es muy bonito ver esta imagen aplicada al templo que abre sus puertas para que entre el niño Jesús. Lectura de la carta a los Hebreos, la segunda lectura del domingo, capítulo 2, versículos 14 y 18. Dice la traducción: lo mismo que los hijos participan de la sangre, de la carne y de la sangre, en griego dice epei, que es como ya que, porque, es más fuerte que lo mismo, es ya que, porque los hijos participan de la carne y la sangre, en griego es primero sangre y luego carne, dice así también y en griego dice kai también paraplesíos. De manera semejante es mucho más fuerte en griego. No es así también, sino también paraplesíos. De manera semejante, que es por donde va a ir la lectura de la carta a los Hebreos, como vamos a ver después. Participó Jesús de nuestra carne y sangre, dice el texto en griego tonautón. Es decir, participó Jesús de ellas, porque ya se han dicho la carne y la sangre, pues ya utiliza el pronombre autón de ellas. Para aniquilar, en griego también sería como anular, dice el texto que leemos, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. En griego sería parecido, ¿no? Pero para anular, a ver dónde tengo yo la nota, porque yo esto lo hago apuntando cosas en el Magnificat, lo tengo lleno de boli. Entonces, para aniquilar, aquí está, Gina, para diatuzanatu, para por medio de la muerte, es decir, el autor sagrado está poniendo en primer lugar este sintagma preposicional para darle mucha fuerza, para que por medio de la muerte, diatuzanatu, para por medio de la muerte anular ton to kratos ejonta tu zanatu, al que tiene el poder de la muerte. No es como si el que tiene el poder de la muerte es el diablo, ¿no? Para el diablo uno de los poderes es el poder de la muerte, ¿no? Con el que asusta. Entonces, para por medio de la muerte anular al que es Señor de la muerte. A nivel retórico esto es bonito, empieza como acaba, ¿no? Dia tu zanatu, tu zanatu, ¿no? Es decir, al diablo, que existe, señores. El diablo es un ser personal, no es un mito de la Edad Media.
y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. En griego es muy bonito. Dice, diapantos tutsen, a lo largo, a través de todo su vivir, a lo largo de todo su vivir, a lo largo de toda su existencia, ¿no? A lo largo de todo su vivir, estaban en Ojoi sujetos muy dependientes de la esclavitud, o sea, estaban como sometidos, ¿no? Y el versículo 16 dice en la traducción, notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Pero fijaos, es que se carga esta traducción la fuerza del griego. Y pone un punto, ¿no? Dice, como esclavos. Y el versículo 16 en griego empieza, enjogar, a ver, no, es que esto no es, perdonadme, es que tengo esto lleno de boli. Por Dios. Aquí está. Dice, notad que no. Pues en griego es punto. O sea, no. Empieza con un no. Ugar. Pues, gar. No. Les dice, pues, en efecto, depu, sin duda que no. Epilambanetai tendió una mano, o sea, tiende una mano o cuida por, ¿no? Viene a hacerse cargo de los ángeles, dice, ¿no? O sea, esto es muy fuerte en griego. En efecto, no vino a hacerse cargo de los ángeles, ¿no? Es precioso. Sino al espermatos de Abraham, que esto también es mucho más teológico, sino a la estirpe de Abraham. ¿No? Esto en los padres de la iglesia prenicenos se ve muy bien. Todo el constructo salvífico se hace en torno a la estirpe, al género humano, a la naturaleza humana. Claro que luego es por cada persona, pero es eso, como que es el género humano que desde Adán va transmitiendo el pecado. Y antes el género humano, la estirpe de Adán a la que Dios quería salvar, ¿no? Cuando todavía no había pecado, había un designio de salvación. Por eso distinguimos entre salvación y la redención, que ya incluye el pecado que hay que redimir. A la estirpe de Abraham. Esto es muy bonito y es más fuerte en griego. Y subraya por dónde va la lectura, ¿no? Que antes os había dicho el paraplesios, ¿no? De manera semejante. O sea, está hablando que de manera semejante a nosotros, que compartimos carne y sangre con nuestros padres, pues así Jesús, que viene a salvar a la estirpe de Abraham, que son hombres, no ángeles. Y dice, por eso tenía que parecerse, dice el texto de la liturgia, pero en griego es el verbo homoio, que es hacerse semejante, ¿no? Homo es igual, de ahí homoousios, de la misma naturaleza, y homoio sería semejante. Por eso habrá luego, en torno al homoousios del Concilio de Nicea, toda una rama de homoiousianos que dicen no que Cristo es homoousios, sino semejante. No es de la misma naturaleza según ellos, sino semejante en la naturaleza. Por esa iota, por una iota, como le digo yo a mis alumnos, se puede ser hereje. Entonces, homoio, por eso tenía que hacerse semejante en todo a sus hermanos.
tenía que hacerse semejante en todo a sus hermanos. Él como verbo no era semejante, él era homous justo patri, consubstancial con el Padre. Y por la encarnación se hizo semejante en todo a sus hermanos para, y dice el griego, y bueno, en griego es más fuerte, el por eso es josen, o sea, no ha venido a tender la mano a los ángeles, sino a los hijos de Abraham, josen, de lo cual, por eso, ¿no? O sea, de lo cual, a partir de lo cual, tenía que hacerse semejante en todos sus hermanos, para ser, dice el texto de la traducción, ser sumo sacerdote, pero en griego es genetai, del verbo ginomai, para llegar a ser, ¿no? En su carne, para llegar a ser. ¿Por qué es el sumo sacerdote, el archi sumo sacerdote Jesús? Porque es el verbo que ha tomado la naturaleza humana y por tanto es la única persona que existe que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana, y por eso puede ser el sumo sacerdote. Es decir, no nos podía haber salvado un hombre con mucho Espíritu Santo y una gracia portentosa que Dios hubiera adoptado, sino que solo la persona del Verbo, que es Dios, tomando una naturaleza humana, podía realizar ese admirable intercambio. Es que la verdad, la revelación está pero maravillosa. Esto no hay hombre que se lo invente. Es una maravilla. Es por eso es el sumo sacerdote, porque toma la naturaleza humana y tiene la divina, ¿no? Y él es el puente en su carne que puede hacer este admirable intercambio, ¿no? Darnos la salvación. Les dice, para llegar a ser, o sea, hay también un progreso en ese gignomai, para llegar a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo, sería la redención, pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Y esto último también es precioso en griego. Por el hecho, dice, pues por el hecho es en el hecho de, se puede traducir así, gar, pues en el hecho de peponcen, en lo que, así, voy a traducir a lo bruto, pues en lo que peponcen padeció él, pues en lo que ha padecido él, habiendo sido tentado, participio de aoristo que indica anterioridad al peponcen, ¿no? Entonces, pues en lo que ha padecido, habiendo sido antes tentado, ¿no? O sea que no solo ha padecido, sino que ha sido tentado, ¿no? Getsemaní primero, luego toda la pasión. Dynatai es capaz, puede, boecesai, ayudar, auxiliar, ayudar a los que están siendo tentados, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Como es un misterio para nosotros, como el Verbo concilia en su persona estas dos naturalezas que nos dice la Iglesia que cada una respeta su dinamismo, ¿no? Pero es de fe que Jesús fue tentado
y es para nosotros modelo y victoria, porque Él en su carne, que es nuestra carne, ha vencido al diablo. Esto es muy fuerte, ¿no? Bueno, pues hasta ahí la carta a los hebreos. Lo que me llama la atención de este Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 22 y 40, que está lleno de cosas preciosas, yo me voy a detener en lo que más me ha llamado la atención, que está relacionado con el griego, que os puede ser novedoso. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, ¿no? De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. En griego dice todo varón primogénito dianoigon, que abre metran el seno, se entiende, de la madre, será llamado santo. Es decir, el primero pues que al nacer abre como el seno de la madre, ¿no? Es el primogénito, el primero. Entonces, bueno, yo no sé si esto lo han quitado porque lo han considerado. Hay una variante. Bueno, no, eso es otra cosa. Cuando dice arriba, voy a dar un salto que me lo he saltado. Cuando dice arriba, cuando se cumplieron los días de la purificación, en griego dice de ellos y en el aparato crítico de él. Entonces yo creo que esto igual lo han quitado por pudor en cuanto a el dogma de la concepción virginal, ¿no? O sea, y del parto de la Virgen María, que es inmaculada antes, durante y después del parto, ¿no? Pero bueno, la ley lo que decía era esto, y a los ojos de todo el pueblo de Israel, la Virgen se presentaba allí con el niño Jesús para presentar los 2 pichones y las palomillas, que eran el sacrificio de los pobres, ¿no? Cumpliendo esta ley de Moisés, que el primogénito que ha abierto el seno, ¿no? Pues si te abren el seno sangras y todo eso, ¿no? A los ojos del pueblo así se presentaba María. O sea, a los ojos del pueblo el parto de María no había sido virginal ni tenía nada raro, que es lo que piensan hoy los protestantes, nada raro en cuanto sobrenatural. La Iglesia Católica sí considera que el parto de la Virgen fue indoloro. Sobre esto ahora la teología dice, bueno, y qué es ser indoloro, y qué es ser virgen, y patatín y patatán. Pero bueno, no pasa nada en la lectura por poner el texto como es, pues luego la Iglesia esto lo tiene que explicar, ¿no? Entonces, en principio, la Virgen María, a los ojos del pueblo, se tenía que purificar también de sus sangres y el niño, pero en la realidad, lo que dice la Iglesia, la Virgen María no se tuvo que purificar. También la Virgen María, a los ojos de todo el mundo, había tenido un hijo fuera del matrimonio, o sea, cuando todavía no vivían juntos, pero la verdad fue que efectivamente tuvo un hijo antes de vivir juntos, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces esto es igual. A los ojos del pueblo, pues la madre iba con el niño ahí a purificarse, los dos, por la ley esta, ¿no? De las sangres y todo esto. Y entonces el niño, el primero, será llamado santo, ¿eh? Entonces, pues es lo que aquí equivale pues a consagrado. Para entregar la oblación, en la palabra aquí oblación es fisían, fijaos. En la primera lectura de Malaquías nos decía que vendría el Mesías para purificar, y el fuego y las hierbas purificativas estas, o la lejía de lavandero en el texto, para llegar a ser, ¿no? Os decía yo, kai esontai, para ser para el Señor, llevarle
una fisía, un sacrificio en justicia, ¿no? Bueno, pues esto es, Jesús es el que es para el Señor. Este es nuestro modelo, es el que verdaderamente es para el Señor y se acerca con un sacrificio, es decir, su carne, su cuerpo, que es el que va a entregar en la pasión, y esto lo prefigura. Es que es muy bonito cuando los términos en griego pues están relacionados, entonces unen las lecturas de una manera pues que en castellano no es tan fácil verlo, ¿no? Entonces, para entregar la oblación, como dice la ley, las tórtolas y los pichones, ya sí, pero no. En realidad, la oblación, el sacrificio que se estaba ofreciendo ahí ese día era ofrecer al Padre la carne del Hijo de Dios, ¿no? La carne asumida, la humanidad asumida del Hijo de Dios, ¿no? Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre piadoso y justo, que aguardaba el consuelo, paráclisin de Israel, ¿no? Muy bonito. Y el Espíritu Santo estaba con él, en griego epautón, sobre él, más bien. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. Esto es muy bonito, que sigue pasando. El Espíritu Santo revela cosas. A este hombre se le hizo una revelación privada, que no vería nunca la muerte antes de ver al Mesías, que han puesto Mesías, que el texto griego dice Cristón. Esto es una pelea que tengo yo con mis alumnos. Si dice Cristón, pon Cristo. Dicen, es que significa Mesías, es lo que significa Mesías. Digo, ya, pero es que en griego pone Cristo, Cristón, ¿no? Cristón, que si Cristo y Mesías significan lo mismo, pero hombre, usa el griego. Entonces, pues aquí han puesto Mesías como mis alumnos, yo no estoy de acuerdo. Había sido revelado el Espíritu Santo en la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Luego es muy bonito, dice, impulsado por el Espíritu. Dice, Elcen fue en to pneumati, en el Espíritu, ¿no? Voy en coche, voy en avión y Simeón va en el Espíritu, movido en el Espíritu. Qué preciosidad caminar la vida nuestra en el Espíritu, ¿no? Precioso. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, es decir, lo que pensaba todo el mundo que estaban haciendo, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, ¿no? Luz para alumbrar. Y dice en griego, phos eis apocalipsin, luz para revelación a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Muy bonito, ¿no? Para revelación. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti mismo una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, porque eran buenos judíos, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Bueno, mucho que comentar aquí, simplemente me viene a la cabeza este pasaje que os decía el otro día, lo importante que es leer la Escritura en el seno de la Santa Madre Iglesia, la tradición, porque un texto solo no basta. Estos textos de Simeón y Santa Ana
Si os digo cómo lo interpretaban los valentinianos de Ptolomeo, pues os quedáis tiesos. Entonces, bueno, no lo voy a hacer, simplemente que hay que dar gracias porque la Madre Iglesia es maestra y nos interpreta las escrituras en el mismo sentir y espíritu en el que fueron escritas. Espero que hoy he ido más rápido porque tengo prisa, mañana tengo un día imposible y no iba a poder grabar esto. Entonces he querido grabar un poquitín, aunque sea más corto. Son preciosas las lecturas, espero que tengáis un estupendo día de la presentación de Jesús en el templo y que le pidáis al Señor ser vosotros para Él, como dice el profeta Malaquías, y el sacrificio seáis vosotros, ¿no? Igual que Jesús, que Él nos conceda la gracia. Un abrazo a todos, buena semana. Oh, thank you.